is a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The end none of you. Now I'm connected to you. The end none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Bienvenidos, bienvenidas. Seguimos impulsando el talento desde este escenario del B-Talent en el BNew, Barcelona New Economy Week, y desde el D-Factory, que se ha convertido en este ecosistema de la industria 4.0, porque el BNew lo que quiere es seguir impulsando, transformando y motivando a las empresas hacia una nueva economía que ha llegado para quedarse. Bien, algunas cifras que ya van camino de récord, como por ejemplo que hoy seguramente ya superaremos en el cómputo total los 12.000 asistentes, más de 350 speakers, 87 startups, más de 2.500 contactos de networking a través de esta plataforma que también tenéis digital. En definitiva, que gracias, gracias y gracias por siempre acompañarnos, y también gracias a los patrocinadores, que también va bien recordarlo, ¿no? l'Ajuntament de Barcelona, l'àrea metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, BBVA, Ibercaja, Port de Barcelona, Cimalsa, Incasol, Acció y Agbar. Esto se tiene que recordar, que es muy importante. Bien, vamos a seguir creando talento y lo haremos de una forma muy didáctica ahora, con ejemplos prácticos que nos apoyen estos planes de desarrollo del talento de las empresas. Cómo podemos ser más afectivos y efectivos, ¿no?, a través de diseños, de estrategias que ayuden a motivar a los trabajadores. Todo ello estará excelentemente moderado por Roberto Torregrosa, director general de Guitart Hotels. Más de 40 años de experiencia, Roberto, en el sector del turismo. Gracias por acompañarnos hoy. Y también presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel de Cataluña, presidente de la Asociación Catalana de Profesionales y miembro del Consell de Turisme i Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona, entre muchos otros cargos, ¿no? O sea que larga trayectoria acreditada. Gracias por acompañarnos, y también a todos los speakers que ahora presentarás. De acuerdo. Pues muchas gracias. Bueno, primero felicitaros por estos datos que habéis dado. Yo creo que no podía ser de otra manera. Más de 12.000 asistentes es poca cosa. Sé el trabajo que hay detrás, es ingente. Gracias a la organización por invitarnos, ¿no?, a este interesante panel, en este caso sobre planes de desarrollo del talento de las empresas, y en concreto algunos casos prácticos que van a salir aquí. Antes, por eso, me gustaría escarbar en lo que son el talento, los recursos humanos en vuestras organizaciones. Estoy contento porque, además, como bien decía Nuria, mi ámbito de expertise siempre es el sector turístico, pero tengo la ocasión de estar precisamente moderando un panel donde no hay el sector turístico representado. De alguna manera, y relacionado a algunas empresas sí, porque evidentemente el ICF, pues con el sector turístico, pues muy vinculado, Mercer absolutamente también, y seguro que encontraríamos datos en vinculaciones, ¿no?, incluso con Cementos Molins, ¿no? Es así, ¿no? Bueno, paso a presentar a quien me acompaña en este momento. Como es larga trayectoria, muchos de vosotros no lo voy a decir todo, porque entonces nos comeríamos la mitad del tiempo, ¿vale? Aquí empiezo por Joaquín, porque así la organización nos ha colocado. Joaquín Campa. Me encanta que estés aquí porque así como el resto son empresas ya consolidadas, con cargos muy consolidadas, tú eres el emprendedor, tú eres el startup, el que ayudas a las startups, ¿no? De todas maneras, profesional con experiencia en muchos sectores, que eso también nos aportará mucho valor. Empezaste trabajando en grandes organizaciones multinacionales y posteriormente te has ido especializando en startups tecnológicas, con lo cual aquí en el D-Factory debes alucinar, porque de verdad que es un establecimiento maravilloso. También has estado especializado en organizaciones más pequeñas, más ágiles y de alto crecimiento, y desde tus inicios has adquirido... has ayudado a la adquisición de grandes empresas. Si alguna cosa que no es cierto, me paras y me dices... De adquirir, nos adquieren. ¿Vale? Ayudo a que nos adquieran. Y actualmente, tras un tiempo sabático, que ya me dirás cómo se puede hacer eso, ¿no?, y poder seguir viviendo, ¿no?, estás ayudando a founders, estás ayudando a CEOs y a varias startups en fase de crecimiento y consolidación. ¿Es así? Pues buenos días, Kim, y bienvenido. Pasamos a Eva González. Corporate People Director en Cementos Molins, ¿vale?
Los conozco muy bien, después Vale. ya te diré por qué, y no vinculado al turismo. Experiencia en la gestión integral de recursos humanos en un entorno internacional e industrial, con un foco en la implementación de procesos de integración, cambio y transformación organizacional y cultural de modelo de liderazgo y de gestión de equipos. ¿Vale? Experiencia en sectores como automoción, farma y ahora cemento, sectores muy diferentes entre ellos, ¿no? Pero al final hay algo que es común, que es el talento de las personas, ¿no? Donde trabajas en Cementos Molins desde el 2015, ¿cierto? Con grandes retos a nivel de sostenibilidad que impactan en vuestras necesidades en la búsqueda de talento. Bueno, me encantará saber, nos encantará a la audiencia saber la sostenibilidad asociada al talento, porque se habla muchísimo de sostenibilidad y es una palabra que empiezo ya a, no diré odiar, ¿vale? Pero sí que es verdad que la estamos quemando y la sostenibilidad empieza por la económica, después por la social y después por la medioambiental, ¿cierto? Entonces, nos darás algunos tips sobre esta correlación, ¿no? Y Cementos Molins, bueno, cuenta con un equipo humano de más de 6.200 personas, desarrollando y compartiendo valores comunes en 12 países y en 4 continentes. Bueno, aburrida no estás. Bueno. De momento no. Eva, pues buenos días, bienvenida. Muchas gracias, Roberto. Vale, pasamos con Alberto Sampedro. Alberto Sampedro, director de organización, talento y liderazgo en Mercer España, principal de consultoría y profesor asociado de EADA. ¿Vale? Me encanta lo de profesor porque yo también soy profesor. ¿Vale? Yo creo que es una manera de envejecer, ¿vale? Estando siempre al día, porque el entorno no cambia, siempre son jóvenes ellos, ¿no? Es verdad. Mercer España, yo creo que poca presentación necesita porque es una de las grandes empresas de talento, diría. Forma parte del grupo Mars & Marlem & Companies, la firma de servicios profesionales líder a nivel mundial en las áreas de riesgo, estrategia y personas. No sé cuál pesa más de las tres. Bueno, quizás riesgos es más grande por negocio, pero personas es fundamental. Clave. Mercer ofrece asesoramiento y soluciones tecnológicas que ayudan a las organizaciones a mejorar, me encanta lo que decís, la salud, el bienestar y el rendimiento. Queda bien, ¿no? Bueno, es como le decía Asís en la previa, ¿no? A veces lo que se dice es muy teórico. A mí nos gustará saber a la audiencia cómo pasamos de lo teórico a la práctica, cómo lo bajamos, ¿no? Pero bueno, me encanta, ¿no? Que ayudan a las organizaciones a mejorar la salud, el bienestar y el rendimiento de una fuerza laboral en continuo cambio. Mercer tiene más de 25.000 empleados, ubicados también en 44 países y operas en más de 30, ¿no? Ubicados en 44 y operando en más de 130. Correcto. Digo lo mismo que a Eva, ¿vale? Entretenidos estáis, ¿no? Entretenidos estamos, vale, sí. Pues muchas gracias, Alberto. Gracias Bienvenido. Buenos días. Pasamos a Asís. Bueno, también le confesaba a Asís cómo las entidades financieras depositan tanta fuerza, ¿vale? En esa estrategia de cómo y de qué manera, ¿no? El talento pues, puede ir progresando, ¿no? Me sorprende muchísimo, yo os invito a que entréis a la página web, lo tiene muy bien detallado, ¿vale? Y vamos a ver cómo Asís nos aterriza eso a la práctica. Asís es director de Recursos Humanos del Institut Català de Finances, donde impulsa la evolución de la cultura corporativa, ayudando a crecer a los profesionales. Tendríamos que preguntar a los profesionales si realmente se sienten ayudados, ¿vale? E invirtiendo muchas horas en planes de desarrollo vinculado al mapa del talento. En el pasado, Asís estuvo más orientado a relaciones laborales, tanto en el sector financiero como en otros servicios. Bueno, estabas en la parte más oscura, ¿no? Digamos. ¿No? Se le llamaba así antes. Sí, ¿no? Es así. El Institut Català de Finances, todo y que yo creo que pocas presentaciones necesita, es la entidad financiera pública, propiedad de la Generalitat de Cataluña, que se fundó hace ya unos cuantos años, en 1985, donde uno de sus principales activos son las personas, que forman parte de la misma institución, motor indispensable para dar cumplimiento a la misión de la entidad, y detrás de su labor siempre prevalecen los valores que forman parte de la esencia del ICF: la profesionalidad, la honestidad, el compromiso y la proximidad con la que desarrollan su actividad. Me encanta también, ¿vale? Vamos a ver cómo eso es capaces de contagiarlo. Gracias, Asís, y bienvenido también. Muchas gracias a vosotros. Y por último, y no menos importante, hablamos con Verónica Ferrer, partner y directora de estrategia en Pitaya. También yo escarbé un poquito en vuestra página web, también os tengo que decir que me encanta, porque además no solamente traslada, es muy inspiracional,
pero además dais mucha información porque tenéis colgados muchísimos informes que son muy atractivos. La verdad, yo os invito a que realmente os podáis meter a su página web. Pitaya, en su misión, y esto también me encanta y creo que te lo comenté, se define como la primera potenciadora de negocio del mundo. Eso es aspirar, no sé si en realidad es aspirar, que aporta equilibrio, frescura, orden y resultados a las compañías gracias a sus propios productos de consultoría. Recientemente habéis publicado el informe, que es uno de los que yo me estuve mirando, Trends in People Management, solicitado por EAE Business School, del que soy exalumno. Por cierto, muy interesante y que yo recomiendo la lectura a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando. Buenos días, Verónica. Y buenos días. También. Bueno, pues pasamos ya a lo que interesa realmente, a ver de qué manera lo hacéis y esos casos prácticos, ¿no? Pero antes sí que me gustaría personalizaros algunas preguntas muy concretas. No voy a ir por orden, con lo cual Eva dice, bueno, yo soy la segunda, ¿vale? Queremos saber por dónde dispara a Kim, ¿no? Pues no. Pues voy a empezar por Joaquim. Vale. Joaquim, has trabajado para empresas muy diferentes, de un modelo más clásico a empresas nativas digitalmente. Te pediría a ver si nos puedes explicar. Intentemos ser sintéticos porque es verdad que parece que tenemos mucho tiempo, pero bueno, entre yo que me gusta hablar muchísimo, como veis, y vosotros que os querréis explicar, ¿vale? Vamos a ver cómo lo podemos controlar. Me gustaría que a ver si nos puedes explicar cuáles son las principales diferencias y retos entre unas y otros en cuanto a lo que es talento y la gestión del talento que ejercen. Evidentemente, seguro que hay un tema de recursos que es impepinable. También me gustaría que nos pudieras decir qué errores has hecho, si has hecho errores, ¿vale? Y a qué retos en talento se enfrentan actualmente este tipo de organizaciones. Kim. Muchas gracias a todos por invitarme. No sé si es bueno que hable el primero, quizás soy un poquito, no sé si seré un poquito diferencial en lo que diré, pero ahí vamos. Yo me formé haciendo recursos humanos clásico, empezando por la parte laboral, la parte más legal, después me especialicé en la parte de desarrollo, la parte que le llamamos los profesionales más soft. Empecé en gran consumo, en manufacturing, y hubo un momento en mi vida que decidí hacer un cambio, y el cambio era entrar en digital, que era una opción. Ahora es lógica, en 2009, 2010 no era tan lógica, no había tantas empresas, pero era algo que me atrajo. En muchas de las empresas hice muchos errores. El primer error que hice es intentar aplicar todo el conocimiento y el capital que había adquirido en empresas que funcionaban diferente a lo que es la digitalización, empresas más creativas, más ágiles, más jóvenes. Pero yo tenía una necesidad de controlar el caos, ¿no? Entonces, poner muchos procedimientos, poner job descriptions, organigramas, evaluación del desempeño, planes de formación muy estructurados, muy en cascada, en organizaciones con política, con jerarquías muy estructuradas. Y eso me equivoqué muchísimo, ¿no? De hecho, en una compañía en concreto creo que llegué a pararla. Era un bicho creativo, innovador, y vino el profesional y vino con todo su conocimiento adquirido. Pero bueno, me di cuenta que había cambiado todo, ¿no? A nivel de velocidad había empezado a trabajar cuando los business plans duraban 5 o 10 años y ahora duran 5 o 10 días. Como tenía que cambiarlo todo para poder dar servicio, ¿no? Y bueno, siempre tendimos los profesionales de recursos humanos a hacer planes de desarrollo, ¿no? Porque estás haciéndolo tú y tú eres el responsable y tú eres el experto y esto es lo que tenéis que hacer, ¿no? Y me di un cuenta que quizá la solución estaba en no tenerlos y en empoderar al trabajador y que el trabajador tuviera presupuesto. Porque la realidad me marcaba así, es decir, yo había aprendido en la universidad cosas con un método que ellos no aprendían con ese método, ¿no? Y el conocimiento que yo había aprendido había caducado un poco. Entonces, pues, como ejemplo tangible, para que me entendáis, le dimos 2.000 euros a cada trabajador para que se gestionara en qué se podía formar. Porque él ya lo hacía, ya buscaba herramientas digitales y se formaba. Él tenía más conocimiento en tecnología del que tenía el de recursos humanos. Él ya tenía. Entonces, ¿cómo empoderar, ¿no? ¿Cómo descentralizar? Al final es un debate en un momento de cambio y rápido, si las organizaciones se tienen que centralizar o descentralizar. Joaquim, me encanta lo que has dicho de cómo gestionar el caos, ¿no? Que en un momento dado yo creo que ese es el día a día. Pero tú que has estado en dos tipos de empresas muy diferentes, esa gran empresa con todo tipo de recursos, aparentemente, y empresas mucho más pequeñas que no tienen tantos recursos, ¿cuál dirías que es un par de características que las diferencia? La volatilidad, es
Es decir, es diferente trabajar en empresas estables que tienen un mercado captivo desde hace años, con personas que quieren hacer carrera profesional durante 20 años. Es diferente a trabajar en mi sector, el último que estuve, en 2012, mundialmente, facturamos 0 euros en total, todas las empresas, y cuando dejé la compañía hace un año, facturamos todo el sector mundialmente más que el cine, la música, la televisión y los parques temáticos juntos. Esa era, entonces, como eso te cambia totalmente, es diferente tener, o sea, todo era móvil, es decir, empiezan los capitales siendo móviles, después las materias son móviles en globalización y hay un momento que las personas son móviles. Y si tú estás en un sector de alto rendimiento, ¿cómo gestionar recursos humanos sabiendo que la persona va a entrar, van a tener una necesidad de crecimiento muy elevada y en 2 o 3 años se va? No sé si sabéis los tenures, o sea, el tiempo que está una gente en Google, Apple o todas estas empresas, pero año y medio eres un campeón, 2 años eres algo rarísimo. O sea, que cómo cambias todas tus estructuras para dar acomodo a máximo performance con estos tiempos de entrada y salida de trabajadores, por ejemplo. A ver, por último, una de las cosas que has dicho, dices, ¿crees, o te matizo, ¿crees que hay hoy en día personas que quieren estar 20 años, 10 años en una empresa? No, no lo están, pero sí que hay empresas que lo están. O sea, yo conozco, hay empresas que quieren que algún talento de los que tiene no se vaya nunca. Yo te hablo del trabajador, ¿no? Depende de la edad. O sea, conozco, no sé, para no hablar de los que están en la mesa, conozco, no sé, Celsa, ¿vale? Que ahora están en las noticias. O sea, hay gente allí que lleva 20, 25 años y no quieren que se vayan. No te hablo de estos. No, pero es porque no quiero ser injusto con otras realidades. Pero el chico joven o la chica joven ahora sabe perfectamente que su vinculación con la compañía no es permanente de por vida o por muchos años, sino es muy temporal, ¿no? Y esto lo cambia todo. Me gustaría muchísimo que habláramos de esas generaciones que nos siguen, ¿vale? Y que evidentemente han cambiado muchísimo cuáles son sus motivaciones y que evidentemente pues, su objetivo no es estar posiblemente ni 5 años en la misma empresa, sino que trabaja mucho más por proyectos. Gracias, Joaquín. Volveremos. Verónica, me voy a la otra punta, ¿vale? Bueno, Pitaya en su misión, lo decíamos antes, ¿no? Se define como la primera potenciadora de negocio del mundo que aporta ese equilibrio, esa frescura. Me encanta la palabra, ¿eh? En resaltado, ¿no? Orden y resultados a las compañías gracias a esos productos que vosotros mismos creáis, ¿no? Tenéis un producto llamado People Top, orientado a la potenciación y transformación en negrita de esas áreas de recursos humanos, de esas compañías en las que estáis ayudando y aplicando, también de diferentes tamaños, ¿no? Grandes y pequeños, ¿no? ¿Nos podrías decir cuál habéis tasteado a nivel de empresa, qué es la fórmula más eficiente para esa fidelización? También me encanta muchísimo esa palabra. Hablamos muchas veces de retener el talento. No, fidelización de talento. Háblanos de cómo y cuál es la fórmula. Muy bien, pues muchas gracias. Un placer estar aquí. De hecho, es interesante, ¿no?, la palabra fidelización, aunque cada vez más se ha asumido que el fidelizar para toda la vida ya no es tanto el objetivo de People, sino hacer que las personas, cuando se incorporen, su incorporación, estén trabajando como si llevaran toda la vida lo antes posible, y luego que mientras estén, además de hacer su trabajo, dejen lo máximo posible en la organización, ¿no? Asumiendo pues, que entre esos 2 o 5 años, pues, según qué perfiles, es el nivel habitual de rotación. Dicho esto, a los buenos, a las buenas, siempre se les quiere fidelizar, ¿no? Y entonces eso queda muy bien decirlo, pero la verdad es que el talento siempre se quiere fidelizar y mantener en la compañía. Entonces, lo que hemos visto es que no hay una sola fórmula perfecta, ni una varita mágica que aplique ni a todos los sectores, ni a todas las empresas, y tampoco ni a todas las personas. De hecho, observamos que cada vez estamos en una tendencia de customización, donde cada persona recibe de la compañía lo que quiere, ¿vale? Y no quiere lo mismo una persona de 25 años y otra persona de 25 años, porque a veces pensamos en la multigeneración, pero en realidad una persona de 25 años puede querer algo muy distinto que otra de 25 y una de 50 que otra de 50. En ese sentido, perdona que te interrumpa, ¿acompañáis de esta manera, tan a medida? Sí, o sea, principalmente en lo que nos centramos es en qué ecosistema a nivel de People necesitamos crear para que cumplas tus objetivos como negocio. A veces es fidelizar, pero a veces es renovar. Siempre parece que no, cuantos más años, a veces se trata de renovar la cultura. Entonces, lo que hemos observado es que hay como 5 llaves
que juntas funcionando suelen promocionar pues, ese talento. ¿No? Es una cultura, se habla mucho de cultura, a mí ya me aburre la palabra cultura, creo que hemos de buscar otro, otro término, pero el concepto en sí que es brutal, ¿vale? Es decir, pues si la compañía fuera una persona, ¿quién sería? Y que sea una persona con la cual yo me iría, ¿no? Y desarrollaría todo mi potencial. Entonces, la cultura, la experiencia de empleado y de empleada, desde que empezamos un proceso de selección hasta que se va, hasta el exit, toda la parte de un sistema retributivo cada vez más flexible, más variable, con más inputs, toda la parte de sistema de performance, ¿vale? De no solo que nos estén dando, ¿no? las personas todo lo que esperamos de ellas, sino que ellas estén recibiendo de nosotros todo lo que queremos. O sea, un sistema de performance de doble dirección. Y por último, el corporate well-being, ¿no? Entendido como well-being siempre suena a mí siempre me suena a spa, ¿vale? Pero creo que es muy gráfico, ¿no? Donde la compañía ya no es el lugar donde tú vas a hacer tu trabajo y te vas, sino que es el lugar donde desarrollas tu máximo potencial y donde esperas que te haga la vida mejor en múltiples niveles. 2 micropreguntas de lo que acabas de decir. A mí lo del well-being me encanta, pero volvemos, ¿no? España es un país de pymes. Eso significa recursos. Es decir, las grandes compañías tienen recursos para que todo sea maravilloso y sea Disneylandia. ¿Es así? Sí. ¿Cómo lo hacemos con las pequeñas? Esa es una primera, ¿no? Y la segunda es la renovación de la cultura. Algo que a mí me apasiona muchísimo, que lo he manifestado aquí en la figura de Alberto, que es cómo formamos, cuál es el input, ¿vale? O cuál es la inversión en formación que hacéis. Pues mira, respondiendo al corporate well-being, está claro, no todas las compañías son Google, pero yendo a un modelo de customización y de entender qué tipo de equipos tienes y que se pueden desarrollar algunas iniciativas que a veces estamos hablando de una entrada flexible o de poder ir a hacer yoga un día a la semana o de tener un gym pass, ¿no? Cada vez hay más aplicaciones que permiten a pequeñas empresas tener métodos de corporate well-being. Entonces, si se quiere, siempre hay la manera, ¿vale? Y cada compañía juega con sus cartas, entonces pues es jugarlas bien. Y por otro lado, en relación a lo que comentabas de cultura, para la cultura para nosotros lo clave es materializarla, ¿vale? O sea, una cosa es lo que está escrito y la otra es lo que se vive. Entonces, cuando más grande es la compañía, más se diluye esa cultura, porque las personas no beben de la cultura madre, sino de la cultura de su líder directo. Entonces, lo que trabajamos en Pitaya es esa materialización de la cultura con una definición. Nos aseguramos que esté en la capa de governance, en las políticas de empresa, porque por mucho que me digas que eres ágil, si tengo que hacer una gestión y tardo 4 días, pues no, es un valor, pero no lo vivo, ¿vale? Área de governance en los líderes y las líderes, en los equipos. Y luego es en las aplicaciones, que es lo más divertido, que es ese vinilo que ves en la cafetería, el tono del mensaje que recibes internamente, etc. Entonces, un poco cómo hacer que sea tangible en esos niveles la cultura que consideramos que como negocio nos va a llevar a donde queremos, ¿eh? Siempre en contexto. Iremos a visitar Pitaya, no lo dudes, ¿vale? Pero te decía, ¿cómo lo acompañáis con formación? Es decir, invertís en formación para que ese acompañamiento que acabas de explicar ahora sea efectivo como pretendéis. Sí, el formato o sea, no te diría formación al uso, lo que sí, obviamente, una parte casi de las más importantes, ¿no? En un People Top es la divulgación. Es decir, cómo todos saben en qué estamos trabajando y qué está haciendo la empresa por ellos, que a veces se olvida, pero divulgarlo es lo más importante. Entonces, pues con workshops, formaciones, acompañamientos de distintas maneras. De acuerdo, muchas gracias. Alberto, pasamos a ti. Mercer, ¿podrías, si es posible, explicarnos algunas experiencias recientes de la implementación de esos programas de desarrollo que Mercer, tu empresa, implementa? Sí, gracias de nuevo por la invitación. Bueno, a ver, la verdad es que desde el punto de vista de diseño y de planificación de planes de desarrollo, bueno, pues podría hablar de varios ejemplos. Quizás un paso previo desde el punto de vista de descripción de esos planes. Bueno, lo más importante para Mercer y para mi propia experiencia es que en el fondo un desarrollo
equivale a un cambio. Y esta es otra palabra que la hemos visto ahí en el propio vídeo de entrada, ¿no? En el fondo, cualquier plan que puedas diseñar, tienes que tener en la cabeza la idea de que en el fondo tienes que gestionar un cambio. Una persona que va desde el momento A hasta el momento B, bueno, pues requiere de alguna manera definir un proceso, ¿no? Un proceso que la propia persona, la propia organización tiene que un poco acompañar. Y entonces en ese proceso es donde nosotros, desde el punto de vista conceptual, intentamos bueno, pues, incorporar una serie de intervenciones que ayudan al desarrollo de esa persona. Y aquí siempre intentamos, bueno, pues, trabajar aspectos de entrenamiento, de capacitación, de formación, de acompañamiento, de inspiración, porque muchas veces nosotros, desde el punto de vista de desarrollo, pues siempre necesitamos a alguien que nos inspire, ¿no? Esto de alguna manera es un poco una cierta inspiración, ¿no? Intentamos también que tenga mucho componente experiencial, ¿no? Que las personas experimenten en los propios workshops o talleres o en determinados proyectos que puedan tener una intención de desarrollo de determinadas competencias, ¿no? Y mucho, sobre todo, mucho intentar aplicar intervenciones que tengan que ver con lo que nosotros llamamos on the job, en el propio trabajo, ¿no? Y ahí es donde entra un elemento para nosotros fundamental, y es que en el fondo hay que trabajar desde la perspectiva y el paradigma de la corresponsabilidad. Aquí estamos hablando de desarrollo, de formación, podemos diseñar, podemos hablar, pero si el trabajador, el empleado, el directivo no incorpora su propia voluntad, si no se produce eso que nosotros llamamos conversaciones de desarrollo, que en el fondo son sesiones face to face en el que el empleado y diríamos el manager hablan de esa persona y de su futuro, si eso no se produce, pues puedes hacer planes fantásticos que no funcionan, ¿no? Por tanto, insisto, vuelvo al inicio, ¿no? Hablamos de cambio y eso quiere decir que si lo enfocamos como cambio hay varios factores que hay que tener en cuenta. Me supongo, Alberto, que me estabas leyendo un poco lo que estaba pensando, sí. Porque, claro, eso es muy bonito y eso es maravilloso poderlo hacer. Es maravilloso, Pero cuando ocurre. Claro, ahí es donde iba, ¿no? Sí. ¿Qué sucede cuando te encuentras que ese colaborador no está por la materia? Sí. Que yo no sé, y lo podríamos debatir, es Sí. que, bueno, el tiempo nos lo comeríamos y tendríamos aquí para hablar Sí. todo el día, Sí, ¿cierto? sí. Porque es que las personas necesitan muchísimo, ¿vale? Donde reflexionar y profundizar, ¿no? Sí. ¿Qué haces cuando te encuentras en ese paradigma tan maravilloso de Disneylandia también, si me permites la expresión? Sí. ¿Qué haces cuando te encuentras con un colaborador que dice, mira, yo ya no estoy, pero que me da lo mismo que tenga 50, que 40, Sí. que 25, no es superioridad? ¿Qué hacemos? Puede pasar, y eso es algo que hay que contemplar. Y esto no nos olvidemos que en el fondo es un proceso de cambio y no es que no nos guste el cambio, es que no nos gusta que nos cambien, ¿no? Entonces, en la medida que comuniquemos, que expliquemos los porqués, que alineemos, que enganchemos, que tengamos una buena sponsorización. Es decir, un poco nuestra labor como profesionales es intentar generar ese contexto de seguridad y de confianza para que ese colaborador quiera. Si no quiere, yo hace un par de semanas en un workshop con un cliente, pues en fin, a mí se me ocurrió decir, bueno, pues a todos nos gusta nuestro trabajo. Levantó la mano y dijo, no, a mí no me gusta mi trabajo delante de todos, ¿no? Y dices, pues efectivamente, pues puede haber gente que no le guste tu trabajo, que no le guste desarrollarse, y yo creo que eso hay que respetarlo también, ¿no? Yo creo que eso es parte de las reglas de juegos. Intentemos generar ese contexto, ese entorno, ese ecosistema que decíamos, para que esa persona quiera, ¿no? Ese es un Que poco... no le guste su trabajo no significa que haga mal su trabajo, ¿no? También puede hacer bien su trabajo, aunque no le guste, efectivamente. Claro. Pero sí, eso hay que contemplarlo. Un inciso, si no me muero. ¿No te También mueres? te ¿No diré, te mueres, me Nacho? muero directamente, si no lo digo esto. Aquí muertes No, por favor. que si es un caso particular pueden haberlos, haylos. Sí. Pero si acaba siendo un patrón, normalmente es una pepita de oro para saber cuál es el problema que hay real más arriba. Por tanto, Sí. a veces es una suerte encontrarte este tipo de problemas porque Sí. sabes que el Es problema verdad. no está. Hay que no saber está. aprovecharlo, ¿no? Sí. Es verdad. Gracias, Alberto. A ti. Eva, bueno, Cementos Molins, yo estoy bueno, tengo muchísima curiosidad, ¿no? Vale. Como una empresa de cementos, ¿no? ¿Vale? Gran empresa de cementos, ¿no? Trata todo el tema del talento, ¿no? A mí me gustaría saber cuál es vuestra propuesta de valor para vuestros equipos, ¿vale? Y qué puede ofrecer Molins a sus empleados,
a mí la palabra empleado tampoco me gusta, ¿no? A sus colaboradores, a su equipo, ¿vale? Sobre todo en las nuevas generaciones que creo que nos preocupa y nos preocupa. Sin duda. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Debo decir que con lo que ha explicado aquí me quedé así un poco... Pero luego, viendo lo que nos contaba Verónica, digo, bueno, no vamos tan mal, no vamos tan mal. Los pilares los tenemos puestos. Alineados. Claro, estamos alineados. Ojo que Kim está asesorando a grandes empresas. Ya, por eso pequeñas, digo. que es la tendencia, posiblemente, ojo. Claro, lo que pasa es que es verdad que estamos hablando de un entorno industrial, ¿vale? Es decir, estamos hablando de industria pesada, de que nuestra base es la mano de obra directa, es decir, personas que están directamente en fábricas, en plantas, etcétera. Más de un 65% de nuestra plantilla está en nuestras plantas de producción, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente nuestra realidad es la que es. Pero ya no como Molins, como sector nos estamos enfrentando realmente a retos muy importantes que lo mencionabas antes, ¿no? ¿Qué es esto de la sostenibilidad? Bueno, pues para nosotros es clave. Para nosotros es absolutamente clave. ¿Clave o grave? Clave, vale. Clave. No, grave no es. Grave no es porque... Te digo bien, pero... No, es cierto, grave no es... A mí me parece como muy grave, pero bueno. Es muy grave, pero es verdad que el sector está absolutamente concienciado, es ¿Sí? prioridad número 1 para todo el sector y además eso va unido a la innovación. O sea, nosotros tenemos que trabajar en los dos campos. No podemos hablar de sostenibilidad por hablar, sino que tenemos que juntarlo a innovación. El proceso del cemento es un proceso que tiene años y que sigue haciéndose de la misma manera, pequeños cambios, pero... ¿vale? Y estamos hablando del segundo producto más vendido del mundo, ¿vale? Después del agua. Entonces, estamos hablando de un sector que la sostenibilidad la tiene clarísima y entiende perfectamente que debe renovarse. ¿Cómo trabajamos en Molins o cómo estamos trabajando la parte de empleado, la parte de persona que trabaja en nuestros equipos? Tenemos dos perfiles muy distintos y debo decir que hemos avanzado mucho en la dirección incluso, ¿no? que nos comentaba Verónica, esos 5 pilares que son claramente los que hay que trabajar. En la parte más personal no operativo y nos falta mucho en la parte de personal operativo, nos falta muchísimo. Es un colectivo que está tremendamente olvidado, dejadme decirlo así, y el entorno para ellos también ha cambiado. Y ha cambiado para nosotros porque, uno, no encontramos personas que quieran trabajar en planta. Es mucho más fácil encontrar personas para trabajar en una oficina, en un entorno pues, bueno, más agradable. Y todos tenemos carrera, en fin, todo esto. Pero llega un punto en el que tu base no es esa. Tu base es las profesiones, la gente que realmente tiene que aportarte una profesión. Y a estas personas... a este tipo de colectivo tenemos que dirigirnos también y tenemos que tener esa value proposition también para ellos, ¿vale? Y ahí es donde andamos cojos. Ahí es donde realmente... ¿Pero por qué andamos cojos? Porque es muy difícil cambiar la organización del trabajo en este entorno. Es muy fácil o relativamente fácil cambiarlo en un entorno de oficina, digámoslo así, ¿vale? Ahí atacamos la cultura, hemos hecho un proyecto desde 2019, estamos claramente en un proceso de absoluta transformación cultural. Venimos de una compañía, pues bueno, una compañía tradicional, familiar, con un foco claro en lo técnico, por decirlo así. El foco ha cambiado completamente, el foco es la persona. Ahora mismo está clarísimo que el foco son las personas, todo el mundo tiene claro, desde el primero al último. ¿Vale? Hemos dado formación a toda la compañía respecto al nuevo modelo de liderazgo asociado a esa cultura, un poco lo que veníais explicando todos, ¿no? Adquiriendo el compromiso de los líderes, es decir, los líderes se han comprometido a desplegar ese modelo de liderazgo con sus equipos. Hemos formado en skills, es decir, lo que le estamos pidiendo a la gente es distinto de lo que venían haciendo. De alguna forma tenemos que formarles y darles las herramientas para ello. Pero Eva, me encanta lo que dices porque es que me abordan tantas cuestiones, Claro. ¿vale? Claro, y sobre todo en una empresa como la vuestra, ¿vale? Que se dedica, oye, primero, gracias por ese dato de que el cemento es el segundo elemento después del agua. Bueno, me he quedado, ¿vale? Pero dos micropreguntas también, que es, una, claro, el 65% de vuestro equipo está en planta. Sí, sí. ¿Vale? Y seguro que tendrán antigüedades de más de, vamos a decir, 15, 20 años posiblemente, ¿no? Sí. Es decir, ¿cómo inculcas ese cambio transformacional, esa transformación organizacional tan potente
Esa una. Y dos, cómo la organización visualiza su futuro habiendo cambiado el foco, donde ahora las personas honestas, que es donde estamos cojos y donde tenéis ese gran reto. Mira, en las plantas solo puedes abordarlo. Evidentemente hay una parte que es formación, recapacitación, etcétera, etcétera, porque los perfiles que necesitas ahora son distintos. Que llevo 20 años. No, pero es lo que decía él antes. Respuesta de alguien de planta, ¿eh? Sí. Pero al final su entorno está cambiando. Es decir, si tú le cambias cómo funciona el entorno, le cambias la forma de organizar el trabajo, los procesos. Es verdad que hay gente de 40 años trabajando, pero de repente viene uno que acaba de entrar y que tiene 28 años. Ese ya no trabaja igual que el que se ha ido con 40 años. Es decir, la propia mezcla de generaciones te provoca que tengas que moverte. Mi obligación es darte las herramientas para que puedas hacerlo. Lo que no puedo es dejarte solo. Y si me dejas apuntar, no solamente la mezcla de generaciones, sino la mezcla de culturas. También, ese es otro tema. Sí, también. Es que podríamos estar hablando muchísimo. Sí, lo que pasa es que te tengo que decir que en Molins, francamente, lo estamos gestionando de forma muy, muy correcta. Es decir, no hay un gran drama en la mezcla cultural. No es que haya igual drama. Es una experiencia positiva. No lo decía por un tema de drama, te lo decía porque los criterios, o me lo llevo a mi ámbito de expertise, ¿no? Una cámara de pisos en un hotel española, pues su criterio de limpieza no es el mismo que, con todo mi respeto, que una india, que una pakistaní, que una ecuatoriana. Con todo mi respeto, ¿eh? Necesitan un acompañamiento para que los estándares se puedan cumplir como se pretende, ¿no? Pero es dejarle muy claro cuál es tu estándar y darle la formación adecuada. O sea, yo soy una fan absoluta de la capacitación y la formación con el compromiso. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, aquí no desarrollamos a nadie ni capacitamos a nadie si uno no quiere. Si no hay una corresponsabilidad. Bueno, es que yo creo que los 6 estamos de acuerdo que la palabra compromiso es la bandera. Eva, gracias. Asís, no el último, ¿vale? Tenemos tiempo, ¿eh? Después ya correremos un poquito más. Yo creo que lo podías dejar ya ahí en el suelo. Ya, sí, ¿verdad? Tienes razón, es que me las he traído, no debería. Asís, en tu caso, ¿no? Los planes de desarrollo son un proyecto, evidentemente, de recursos humanos, ¿no? ¿O es un proyecto transversal de todo el equipo directivo? Es interesante, ¿eh? Y estaba escuchando a los compañeros y compañeras. Yo tengo claro que recursos humanos no llega en todos los despachos ni en todos los sitios de la empresa. Entonces, como paso previo, una vez tienes los valores identificados y son reales, no son adquiridos y son asumidos, es que el equipo directivo entienda, y es una discusión que tuve hace muchos años con un directivo, que yo le dije, el 30% de tu trabajo es recursos humanos. Tú gestionas equipos. Porque esto es recursos humanos, vale. Pero recursos humanos soy yo solo, ¿es así? Entonces este debate ya venía de lejos, ¿no? Por supuesto que una vez tienes los valores y claro el plan estratégico hacia dónde quieres ir, la complicidad con el equipo de personas que gestionan tus equipos es que son tus manos, no puedes llegar muy lejos. Entonces los planes de desarrollo, mi obsesión son dos muchas veces, que sean sencillos y que ponen el foco en las 3 o 4 cosas, porque muchas veces estamos en un mundo que la tendencia es a complicarlo y hacerlo. Yo creo que parte del valor que añadimos a la organización a veces es conseguir versiones sencillas y pragmáticas de los procesos. No lo compliquemos. Cuando pasan cosas por nuestra mesa, no seamos nosotros el que complica, al revés, añadimos valor simplificando mucho. Planes de desarrollo también. El foco son 3 o 4 cosas, pongamos el foco aquí. Consigamos que todos los managers tengan 3 o 4 conversaciones al año con su equipo que no hablen de tareas ni de proyectos, hablen de cómo estás tú, cómo te ves. Estas conversaciones con los que ya hace tiempo que gestionan personas se dan de forma natural y es fantástico, pero claro, mi obsesión es que se generen en todas las mesas, que todos los trabajadores tengan la oportunidad de tener estas conversaciones en paralelo, que ya no es, hoy hablamos de proyectos y de tareas, hablamos de cómo te ves a 2 o 3 años vista. Sobre este tema que estás diciendo, así es que es muy interesante, que posiblemente, no sé si es un 360 o qué tipo de herramienta. 360 ayuda, pero sobre todo es que los managers tengan claro que forma parte de su trabajo. Y te voy a decir una cosa, un indicador muy bueno es las agendas. Si en las agendas de los managers no hay encuentros individuales,
no le están dando prioridad. Vale. Es ¿Y un en esos reflejo. encuentros individuales, donde no habláis, vamos a decir, de trabajo, sino de cómo te sientes, Sí, cuál es el paso siguiente? sí. He quedado bien, en mi agenda tengo... la No, reunión hay dos cosas, ¿eh? Yo diría, o seguramente hay más. Hay una que es cuando yo tengo encuentros con individuales, y un día me los llegué a poner en un Excel para no dejarme gente, para que veas, decir, no, es que si no, porque si no tú siempre tienes la versión del mando intermedio hacia ti. Tú tienes que hacerte una propia visión de cómo es la gente. Tiene que tener la gente la oportunidad de darse a conocer contigo directamente, ¿no? Porque si no siempre estás... La obsesión es conocer qué le mueve a esta persona. Y tú lo decías, no todos los de 25 buscan lo mismo. Cada persona en un momento de la vida tiene unas palancas. Está en una fase en que ya tenga hijos mayores y que pueda viajar. Está en una fase... Yo rasco muchas cosas. También he comprobado que yo me desnudo muy fácilmente a nivel de explicar mi vida. Entonces, cuando tú haces esto, la gente enseguida te cuenta su vida, no pasa nada. Pero tú entiendes en qué momento está y qué puede encajar a futuro o no esta persona. Y cuando estás en otra mesa y estás hablando de qué persona podría liderar esto, tú ya anticipas qué opciones pueden salir bien y qué opciones no van a salir bien. Yo jamás cuento la vida privada de la gente, que es un pacto que hago, pero sí que tengo elementos para no equivocarme o equivocarme menos. Claro. Y Vale. luego un apunte. Con nosotros en el tema de formación, yo me di cuenta que no consumíamos todo el presupuesto y un día me di cuenta que era una frustración enorme, porque en los demás presupuestos el ahorro es una buena noticia, el ahorro en formación no es una buena noticia. No lo es. Y claro, y nosotros financiamos la tira de formación, cuando no tiene mucho que ver con el trabajo, cofinanciamos, buscamos maneras, pero sí que nosotros hemos dejado muy claro en los últimos meses en los planes de desarrollo hemos elaborado una especie de catálogo de formación muy extenso con todos los partners de todos los... Mira, en habilidades comunicativas tenemos esta gente que lo trabaja bien. En habilidades hemos hecho ¿por qué? Porque la gente cuando iniciabas la conversación de en qué me puedo formar, partían de cero. No sé qué hay, como si fuera un súper, ¿no? Pero claro, luego les hemos inculcado que tú te quieres crecer en la empresa, tendrás que seguirte formando. Hablemos de cómo, de qué opciones. Estas reuniones, encuentros individuales, también tienen que hablar de esto. ¿Tus áreas de mejora cuáles son? Yo, cuando hablas en público te veo así, cuando gestionas personas, ¿no? Al final es darle sentido a muchas cosas, pero bueno. De todas maneras, mira, y cuando hablaba de la formación, ¿sabéis la de millones y millones y millones que vuelven al Estado del crédito Fundae? Sí. Pero ¿sabéis dónde radica realmente yo diría el secreto? Es si la alta dirección cree o no cree en la formación. Si querías decir algo, ¿no? Sí, quería decir, añadido a lo que comenta mi compañero, el hecho de que tú, sin intermediarios, conozcas cómo está esa persona, cómo se siente, hacia dónde quiere ir. Yo creo que también hay otro paso previo muy importante y es el hecho de que esa persona se conozca a ella misma, a sí misma, ¿no? Que eso también es como otro paso, yo diría que también quizás previo, no lo sé, ¿no? Es importante, y al menos tal y como lo enfocamos nosotros, que en cualquier plan de desarrollo exista un diagnóstico mínimo, el que sea, con psicométrico, con entrevista, con autoconocimiento, y eso, ¿por qué? Porque es el punto cero y luego ya ir en ese proceso de cambio que hablábamos antes, hacia dónde vas. Hay una cosa muy interesante, que es el 360, tú empiezas autoposicionándote y luego el resto te dice cómo te ves. Cuando tú vas a ver los gaps, es donde vas aquí. Pero ostras, qué diferencia, me ven así y yo pensaba que me veían de otra forma. Claro. Toma conciencia, pero luego yo creo que ayuda mucho en el diagnóstico. Si me permitís, yo creo que incluso ese diagnóstico debería establecerse ya desde la propia entrevista de trabajo. Pero ¿qué sucede cuando esa entrevista es aquí te pillo, aquí te mato porque necesito manos? Y es lo que creo que muchos de los sectores está sucediendo, sí. Tú lo decías, ¿no, Eva? Que era uno de los problemas que te estabas encontrando en tu sector y yo me atrevería a pensar que se replica en muchos sectores, ¿vale? Esa falta de mano donde no tienes ya la capacidad prácticamente ni de entrevistar, ¿no? Es probable, ¿eh? Lo que pasa es que al final el encaje cultural es muy importante. O sea, tú tienes que evidentemente incorporar a alguien que te vaya a encajar también por lo que, no recuerdo quién lo ha dicho, ¿no? Pero al final tú ahora ya no pretendes que la persona esté 20 años contigo, pero sí pretendes que el tiempo que esté realmente la persona esté bien y te aporte el máximo posible, ¿no?
Bueno, como el tiempo nos apremia, yo tengo 50.000 preguntas, 50.000 más que me han salido. Yo dejo también una pregunta en el aire, que es esa crisis motivacional que tenemos de las nuevas generaciones, donde están persiguiendo cosas muy diferentes de las que perseguíamos nosotros. Yo agradeceros, me lo he pasado súper bien, ¿vale? Siempre aprendo cosas. Se nos ha quedado corto el tiempo, ¿verdad, Nuria? Bueno, un poquito, pero esto es positivo, ¿no? Al final los silencios tampoco no hacen falta. Bueno, ya vemos, ¿no? La falta de profesionales, pero desde diferentes sectores, segundo, tercero, hoy se han abordado, o sea que yo creo que es verdad que el presupuesto de formación, sea el que no te gastes, es un titular que da un poco de miedo incluso, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, obviamente Roberto por moderarlo excelentemente. Pequeña pausa y vamos a centrarnos precisamente en la captación de talento en Barcelona. Barcelona, capital mediterránea del negocio. En breves volvemos. Gracias. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Catalunya és un país que es mou. Milions de persones es desplacen cada dia. I cada cop més ho fan amb transport públic. Catalunya aspira a tenir la gestió integral de la xarxa que connecta tot el país. Una xarxa capil·lar i extensa que permet la mobilitat de proximitat. Una xarxa que connecta territoris, pobles, barris i ciutats. És a dir, que connecta persones. Una xarxa que afavoreix l'equilibri entre territoris i dinamitza l'activitat econòmica i que, alhora, ajuda a la descarbonització i facilita la descongestió de les nostres ciutats. Perquè sabem que una bona xarxa de transport públic és fonamental per a la qualitat de vida de les persones. Volem un transport públic per a tothom i a tot arreu.
Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.